Hola Masters, en esta ocasión les traigo un tema interesante para niños de primaria y secundaria. Es sobre cómo hallar, encontrar o sacar la mitad de un número, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. Este tema lo utilizamos sobre todo cuando estamos reduciendo fracciones. Por ejemplo, tengo 12 tercios. Podemos utilizar reglas de divisibilidad. Sin embargo, un niño de primaria, incluso hasta un niño de secundaria, primero de secundaria, se le hace un poquito difícil entender esta parte. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, cuándo es sacar mitad? Únicamente sacar mitad es tomar, por ejemplo, mitad de 12 es dividirlo entre 2. Buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 12 o se acerque a 12. En este caso sabemos que es el 6 porque 2 por 6 es 12. Si hacemos aquí la resta en la división, nos da algo que llamamos división exacta. Cuando se les menciona a los niños sobre la división exacta, tampoco no entienden el término. División exacta es de que acá en residuo de la división, al hacer la división, pues nos dé exactamente 0. Entonces, eso quiere decir que 12 sí tiene mitad y su mitad es 6. No obstante, por ejemplo, si yo quiero sacar la mitad de 3, buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 3 o se acerque a 3, pero que no se pase. En este caso es el 2. El 2 por 1, 2 por 1, 2. Si hacemos la resta, aquí abajo nos da 1. Eso quiere decir que no es una división exacta y por lo tanto 3 no tiene mitad. Ok, entonces, ¿qué procede? Si estamos trabajando la reducción de fracciones, entonces vamos a buscar una divisibilidad de los dos números, tanto para el 12 y para el 3. En este caso, como ya probamos con el 2, que es la mitad, vamos a buscarle tercera. Sacamos tercera de 12 y tercera de 3. ¿Qué significa dividir a estos dos números entre 3? Eso es lo que significa sacar tercera. Dividir a un número entre 3 y que al dividirlo en el residuo nos dé 0, es decir, que sea una división exacta. Entonces acá vamos con el primero. Buscamos un número que multiplicado por 3 nos dé 12. En este caso es el 4. 3 por 4, 12. Hacemos la resta, nos da 0 y nos da una división exacta. Vamos con el 3. Buscamos un número que multiplicado por el 3 nos dé 3. Es el 1. 3 por 1, 3. Hacemos la resta y nos da una división exacta. Entonces, aquí arriba de la fracción, donde está el 12, que se llama numerador, vamos a cambiarlo por un 4. Y en el denominador vamos a cambiarlo por un 1. ¿Ok? Ahora bien, si seguimos con este tema de la reducción de fracciones, hay un detalle acá. De igual manera, he detectado para niños de primaria y secundaria, con los niños de primaria y secundaria, que no pueden identificar que cuando un número está abajo, en este caso es el denominador y es 1, todo número que está dividido entre 1 siempre me va a dar lo mismo. ¿Qué significa eso? Que si este 4 yo lo divido entre ese 1 que es su denominador, pues claro que me va a dar 4 acá. Entonces, sin hacer esta división utilizando esa regla de que todo número que se divide entre el mismo, entre el 1, perdón, siempre va a dar lo mismo. Y ese lo mismo, pues es este 4, ¿no? Y lo escribimos como entero. ¿Ok? Otro ejemplo. Por decir, yo tengo 16
octavos. ¿Ok? Para sacar, empezar a reducir esta fracción, podemos empezar sacando mitades. Tiene que ser en ambos lados, como recordatorio. Y vuelvo a repetir que es sacar mitad, pues es dividir ambos números entre 2. ¿Ok? En este caso nos da 8 y nos da la división exacta. Entonces aquí arriba es 8 y acá nos da 4. Podemos seguir reduciendo esta fracción. Voy a escribir tantito acá abajo el resultado. Podemos sacar la mitad de 8 y mitad de 4. ¿Qué significa? Que vamos a dividir el 8 entre el 2. Sabemos que es el 4. Entonces nos da otra vez división exacta y nos da 4. Mitad de 4, claro que es 2. Pero haciéndolo por la división para entenderlo mucho mejor, nos da una división exacta. Seguimos reduciendo. Mitad de 4 y mitad de 2. Entonces, mitad de 4 sabemos que es 2 y mitad de 2 es 1 para no hacer las divisiones. Y acá entra otra vez la regla que yo les he comentado, que todo número que se divide entre 1 siempre nos va a dar el mismo número. Y ese número, en este caso, es el 2. Lo escribimos como un 2 entero. ¿Ok? Ahora bien, este 16 octavos no necesariamente podemos trabajarlo con mitad, podemos irnos directamente sacándole cuarta. ¿Por qué? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé si un número tiene cuarta o no? Si son números pequeños que se encuentran dentro de la tabla del 4, en este caso el 16 y el 8 se encuentran dentro de la tabla del 4. Si yo me lo sé de memoria, o en este caso mi cerebro, de tantos ejercicios que yo he realizado con la tabla del 4, ya puedo identificar que se encuentra, esos dos números pues se encuentran dentro de la tabla del 4. Sin embargo, supongamos que no sabemos, no identifico bien la tabla del 4, podemos hacer la división. Podemos trabajar incluso viendo la tabla y dividimos entre 4. 4 por 4 nos da 16 y nos da una división exacta, ¿no? Entonces vamos acá abajo, otra vez nos da una división exacta. Entonces acá nos da 4 medios. Sacamos mitad de ambos números. Como ya conocemos el resultado, podemos avanzar escribiendo que la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Todo número que se divide entre 1 siempre me va a dar lo mismo, entonces escribo el 2. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos estar trabajando cada una de las, o hallar la divisibilidad de estos números. Otro ejemplo, podemos hablar de una fracción como 15 veinteavos. Un ejemplo. Aquí podemos identificar que solo un número tiene mitad, que es el 20. No obstante, el número de arriba no tiene mitad. ¿Por qué? Porque es un número que termina en 5. Un truquito es que podemos identificar que un número tiene mitad, es que termine en 0 o que termine en número par, y el 15 no termina en ninguno de esos números. Entonces, haciendo referencia a este ejercicio, vamos a sacarle quinta, vamos a probar sacándole quinta a estos números, que quiere decir que a estos dos números los vamos a dividir entre 5. ¿Ok?
Aquí es 5 por 3, 15. Hacemos la resta, nos da una división exacta. Acá 5 por 4, 20. Nos da una división exacta. ¿Ok? Entonces, aquí arriba tenemos 3 y abajo 4. En este caso tenemos una fracción que es 3 cuartos. Vuelvo a repetir, el número de abajo, que es el 4, sí tiene mitad, no obstante el número de arriba, que es el 3, no tiene mitad. El de arriba sí tiene tercia, o sea, sí lo puedo dividir entre 3, y nos da una división exacta, pero el número 4 no. Por lo tanto, este es un pequeño método, una forma fácil de poder estar hallando las mitades, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, las que nos soliciten dentro de las fracciones. Este tipo de operaciones generalmente yo las observo mucho cuando ya hay mucha práctica en problemas de cálculo, en materias más avanzadas. Ok, Masters, por esta vez ha sido todo. Hasta luego.